Estamos ya, contamos con su ayuda, la atención para meditar, reflexionar sobre estos temas tan interesantes que son previos pues al trabajo del Sínodo Arquidiocesano de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala. El tema pues que nos toca platicarlo, conversarlo un poco, se trata de la misión desde los márgenes. Siempre que hablamos de los márgenes, pues últimamente el Papa pues nos está insistiendo en una realidad de áreas marginales. Y nosotros hemos trabajado, sí, en cuestión de áreas marginales, pensamos en aquellos espacios sociales en donde pues las clases sociales pues, han quedado marginadas. Pero ahora el Papa también nos habla de unos marginados no solo sociales, sino existenciales. Y estos están dentro y fuera de la ciudad. Por todos lados hay gente que se siente marginada existencialmente. Y el Papa pues va abordando el tema y ha insistido en estos últimos años para poder trabajarlos en el tema de la sinodalidad. Un texto importante que tenemos en el manual es Hechos 16, 7 al 15. Y dice, y al llegar a los límites de Misia, intentaron entrar en el territorio de Bitia. Sin embargo, el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces pasaron de largo por Misia y bajaron a Troade. Durante la noche Pablo tuvo una visión. Un hombre de Macedonia que de pie ante él le rogaba, tienes que venir a Macedonia a ayudarnos. En cuanto Pablo tuvo la visión, intentamos de inmediato partir a Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba para que se le anunciara la buena noticia. Nos embarcamos en Troade y navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Desde ahí fuimos a Filipos, una colonia romana y ciudad importante de esta región de Macedonia. Durante algunos días nos detuvimos en esta ciudad. El día sábado salimos de la ciudad hacia las orillas de un río, donde suponíamos que había un lugar de oración de los judíos. Nos sentamos y comenzamos a hablar con las mujeres que se habían reunido allí. Una de ellas, llamada Lidia, comerciante de telas teñidas de púrpura de la ciudad de Tiatira y que adoraba a Dios, nos escuchaba, y el Señor le abrió el corazón para que recibiera lo que decía Pablo. Después de que ella y su familia recibieron el bautismo, nos rogó, si están convencidos de que creo en el Señor, vengan a hospedarme en mi casa. Y nos insistió para que aceptáramos. Hasta aquí el texto, usted lo lee también en Hechos 16, 7 al 15. Parece pues que nos hemos acomodado un poco. La vida de la iglesia pues transcurre pues con sus tradiciones, son hermosas, ¿verdad? Porque hay tradiciones durante todo el año. Y sí nos damos un mantenimiento, pero es demasiado acomodarnos y a perder las oportunidades que el Señor nos da para trabajar por su reino. El celo apostólico ha sido la característica pues de muchos evangelizadores. Por eso muchos han mantenido como objetivo principal la misión, con el afán de anunciar el evangelio y llevar a Cristo pues a los demás. Se trata de una dimensión vital para la iglesia. La comunidad de los discípulos de Jesús de hecho nace apostólica, nace misionera, no proselitista, y desde el principio debíamos distinguir esto. Ser misionero, ser apostólico, evangelizar no es lo mismo que hacer proselitismo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Se trata de una dimensión vital para la iglesia. La comunidad de los discípulos de Jesús nace apostólica y misionera. Lo decía el Papa Francisco
en una catequesis La pasión por la evangelización el 11 de enero del año pasado. En la actualidad, en algunos agentes de pastoral y en algunas comunidades cristianas da la impresión pues que se ha perdido este afán misionero. Son pocas las personas que salen de los templos y llevan el anuncio del evangelio por las colonias, las casas, los ambientes de trabajo. Parece que la urgencia evangelizadora, la necesidad de anunciar y convertir, bautizar a los no creyentes, se ha apagado. Pareciera que el mandato misionero de Jesús de anunciar el evangelio a todas las gentes no forma parte de las decisiones prioritarias de la diócesis, de las parroquias, de las comunidades. Cuando vemos a un hermano o hermana de comunidad con un celo apostólico que nos parece excesivo, le recomendamos limitar sus compromisos, descansar, no salir tanto, tomar las cosas con más calma. No se trata de que hagamos proselitismo, sino de que nos quedemos encerrados en el templo, sabiendo que la sal que somos de Cristo es para que dé un nuevo sabor, que es la gente que nos rodea en la calle. Por eso anunciamos, no solo con la palabra, sino también con nuestro estilo de vida. Entonces, si nos hemos acomodado es porque en la misma vida de la iglesia pues nos entretenemos. Pero quienes son tocados por el evangelio saben que deben dar una respuesta evangelizadora. Así que la misión, cuando se comienza a trabajar en las parroquias, en las comunidades, ciertamente es el Espíritu Santo la que plasma en salida, la iglesia en salida que sale, para que no se repliegue en sí misma, sino que sea extrovertida, testimonio contagioso de Jesús. También la fe se contagia, orientada a irradiar su luz hasta los últimos confines de la tierra, pero puede suceder que el ardor apostólico, el deseo de alcanzar a los otros con el buen anuncio del evangelio, disminuya, se vuelva tibio. A veces parece eclipsarse. Son cristianos cerrados, no piensan en los demás. Pero cuando la vida cristiana pierde de vista el horizonte de la evangelización, el horizonte del anuncio, pues se enferma. Se cierra en sí misma, se vuelve autorreferencial, se atrofia. Sin celo apostólico, la fe se marchita. Sin embargo, la misión es el oxígeno de la vida cristiana, la tonifica y la purifica. Eso lo decía el Papa Francisco siempre en la catequesis, la pasión por la evangelización, el 11 de enero del año pasado. Dificultades internas y externas han debilitado el impulso misionero pues de la Iglesia hacia los no cristianos, lo cual es un hecho de que debe preocupar a todos los creyentes en Cristo. En efecto, en la historia de la Iglesia este impulso misionero ha sido siempre signo de vitalidad, así como su disminución pues es un signo de la crisis de fe. En efecto, la misión renueva a la Iglesia, refuerza la fe y la identidad cristiana, da nuevo entusiasmo y nuevas motivaciones. Así pues, la fe se fortalece dándola. Ahora bien, el texto que hemos leído plantea dos estrategias. Lucas en el libro de los Hechos nos va a mostrar diferentes estrategias de misión. Para descubrir dos de ellas vamos a comparar pues Hechos 16, 6 al 15 con 17, 16 al 34. La primera narra la misión de Pablo y Silas y Timoteo en Filipos, donde una mujer, Lidia, con toda su casa se convierte y se bautizan, como hemos leído en el texto. Y la segunda, la misión de Pablo en Atenas, donde aparte de unos cuantos convertidos, su misión no tiene mucho éxito. Nos situamos pues en la parte última del libro de los Hechos, en el ejercicio de la misión hasta los confines del mundo.
Una lectura comparada y detenida nos permite concluir que los cristianos, viviendo pues estos dos relatos, tal como se plantea en el libro, en sus dos estrategias misioneras diferentes a las que se vieron enfrentadas las comunidades cristianas desde el comienzo. Empezaremos por el proceso que sigue cada una de las estrategias. Un primer relato nos plantea el siguiente. Pablo y los demás, que son Silas y Timoteo, que lo acompañan, salen de la ciudad de Filipos en el día de reposo. Se sitúan junto al río, el lugar donde solía hacerse la oración. Se sientan y hablan con las mujeres que se habían reunido. Lidia escucha. El Señor le abre el corazón para que Lidia atienda las palabras de Pablo. Lidia y su casa se bautizan. Lidia les suplica que entren en su casa y se alojen en ella, y los obliga a permanecer, quedarse en casa. Entonces tenemos un primer relato. El segundo, Pablo se dirige al centro de la ciudad, ¿no? A una plaza donde se encontraban las sinagogas en el Areópago. Se pone de pie pues para dirigirse a la asamblea, discute con los interlocutores, judíos piadosos y filósofos. Estos no escuchan a Pablo, al contrario se burlan de él. Pablo sale del Areópago, solo algunos de ellos creen, pero no hay bautismo, está ausente la casa. Dos estrategias que las podemos nosotros diríamos comparar también haciendo una analogía con el trabajo pastoral que tenemos ahora en la iglesia. Los hay pues quienes son predicadores de masas y los hay quienes son predicadores pues sencillos, simples. Y los predicadores de masas, como le pasó a Pablo, puede que no tenga mucha eficacia. Sí, son grandes pues movimientos de gente en el que escuchan la palabra, en el que pues hacen eco celebrativo, pero quizás no hay una conversión auténtica. En cambio, como hemos notado en la casa de Lidia, ella, su familia, la gente que creyó, se puso a trabajar. Bueno, vamos detrás de este esquema, En Filipos, el interlocutor de Pablo y sus compañeros es un grupo de mujeres trabajando, entre ellas Lidia, y las demás mujeres eran parte pues de un grupo de gente sencilla, extranjera, que vivía del comercio en pequeña escala o se dedicaba pues a trabajos considerados pues sucios. Esos trabajos sucios normalmente eran realizados por mujeres. Recordemos además que las mujeres no podían participar pues en la vida pública, por lo menos en la ciudad y menos en medio de personas consideradas como importantes. Ellas estaban relegadas social, simbólica y físicamente a un estado de inferioridad y marginalidad. No es casual encontrarlas pues fuera de la ciudad. Esto nos demuestra que la estrategia misionera de los primeros cristianos, representados en Pablo, partía desde el afuera y el abajo, de las grandes estructuras de la cultura griega y romana. Las nuevas comunidades se conforman con personas que no hacen parte de los principales de la ciudad. Es una estrategia que no buscaba llegar en primer lugar a las personas consideradas social y culturalmente importantes, sino al contrario, a la gente sencilla, a las personas socialmente sin importancia, y llegar en lo ordinario de la vida, en el mundo del trabajo, de la religión y naturalmente del hogar. Así que la misión es responsabilidad de toda la comunidad cristiana, tal como lo demuestra Lidia y su familia. Pero ahora los colaboradores son Pablo, que incorpora a Tito, a Timoteo y a las personas de las comunidades por las que va pasando. Nos enseña a que debemos pues caminar juntos. Solo unidos podemos ir a las periferias de un mundo de marginados a anunciar a Cristo.
En Filipos es la comunidad, simbolizada en la figura de Pablo, Silas y Timoteo. La encuentra anunciando el Evangelio pues a ese grupo de mujeres. El resultado de las palabras de Pablo es la conformación de una comunidad cristiana. Este relato nos habla de un hecho sumamente importante, la fundación de la iglesia cristiana de Filipos, a partir de la casa que aparece 3 veces en este relato, incluido 16:40 del texto, es el lugar donde se configura pues la nueva iglesia de Filipos. Es Lidia y su casa en el sentido de familia extensa y un grupo de mujeres asociadas por su trabajo y religión común, las que se convierten y se bautizan. Es evidente el sentido comunitario que anima la estrategia misionera y garantiza el éxito de esta. El misionero se hace siervo de todos con tal de ganarlos a todos. Es la expresión de Pablo. En 1 Corintios 9:19 dice: me hice todo a todos a fin de ganarlos a todos. Es la presencia del Espíritu Santo que hace que el evangelizador se adecúe según las necesidades del momento. Por eso hablamos del diálogo, pues como lo pide la sinodalidad, el diálogo para poder observar lo que hay a su alrededor y así entrar en lo ordinario de la vida, contemplar también la realidad que tenemos circundante. Como decía el Papa, ciertamente los marginados de la sociedad en sus 2 campos, sociales y existenciales. Queremos pues ser una iglesia en salida, una iglesia misionera, y esto pues lo permite este ambiente. La misión de los márgenes es llegar a donde Jesús necesita llegar pues para hacer las cosas de Dios, como lo dice el Papa Francisco. Las periferias geográficas existenciales. En el documento de Aparecida también aparece la misma idea. Las cosas de Dios sin conocer, dice, lo que está pasando a la gente no puede ser. Tenemos que ver la realidad e iluminarla a través del Evangelio. Lo que le pasa a la gente, pues en su vida ordinaria, viendo lo que la familia, el trabajo, la salud, la pobreza, la violencia, la cárcel, la marginación. Es un desafío pues para nosotros que queremos hacer un mundo según como lo enseña Jesús. La misión de la iglesia es construir el reino de Dios. El reino de Dios es una manera de vivir la vida personal y social desde la voluntad de Dios. Reino de paz y de justicia, reino de vida y de verdad, reino de amor y de gracia. Caminemos juntos pues juntos a la conversión pastoral. Si por una manera muy tradicional de vivir nuestra fe pensamos que solamente nos tenemos que ocupar de las cosas del cielo y para nada tenemos que pensar en cómo mejorar las cosas que pasan en la tierra, tenemos que cambiar esa mentalidad en cada uno de nosotros y en nuestras pastorales, en nuestras parroquias, en nuestros movimientos o en comunidades, esforzarnos por realizar un camino común que sea misionero en nuestro estilo de vida y en nuestra capacidad de anuncio. Invitados pues cordialmente a trabajar en la parroquia, en las comunidades, para revitalizar la misión. Una fe activa es una fe misionera, una iglesia en salida. Gracias por su atención.